Buenas tardes. Eh, Tengan ustedes un buen final del lunes, ya prácticamente este día 8 de abril del 2024, con esta unidad 6 que debimos haber tenido la semana pasada. Vamos a tenerlo hoy con el cristianismo y el origen de la doctrina, ¿sí? Un poco es teniendo esta parte del cristianismo, vamos a entrar en una partecita, lo que es eh, de algunos santos, como Santo Tomás, algunos de que otros. Y primero vamos a empezar con el origen del cristianismo. Y vamos a hacer una pequeña reseña de lo que fue, cómo empezó esto, porque, como sabemos, creo que en la semana anterior estuvimos hablando sobre el Génesis, cómo empezó todo la, las leyes, ¿sí? Y asimismo vamos a tocar un poquito, una partecita nomás de lo que es el cristianismo. Dice que de dónde empezó, cómo y cuándo empezó el cristianismo. Y según dicen acá, dice que empieza desde el nacimiento del Señor Jesús. Y dice que fue el hijo de José, el carpintero, y su madre, que fue esposa María. Dice. Y la infancia de Jesús, que transcurrió un poco en tiempo en esa época por Nazaret, donde también fue bautizado por Juan el Bautista, eh, proclamado como Dios ante el pueblo, como hijo de Dios. A los 30 años que el Señor, que Dios ya empezó a predicar durante 3 años, dice, por Galilea, Samaria y Judea, y donde él difundió su doctrina de salvación y con un lenguaje sencillo y usando parábolas para que sus ideas fuesen sencillamente comprendidas. Hasta que, como decía un profesor mío, hasta que, dice, el pueblo judío condenó a muerte a Jesús y lo llevaron al crucifijo para hacerse proclamado hijo de Dios y rey de los judíos. Era más o menos una pequeña reseña del origen del cristianismo. Y así como tuvo su origen, el cristianismo también tuvo su expansión, porque el cristianismo, el cristiano, hay muchos cristianos somos. Y eh, tuvieron de todo un poco, ¿sí? Expansión del cristianismo, dice uno de los títulos, y el subtítulo dice las persecuciones que tuvieron. Porque recordemos que así como se creó, estuvieron mucho tiempo, también tuvieron sus persecuciones. Y dice, el Imperio Romano incorporó muchos cultos orientales que fueron difundidos en el mundo y esto favoreció a los primeros años de expansión del cristianismo. Y cuando se hizo evidente, empezaron las persecuciones en muchas ciudades romanas. ¿Por qué dice cuando se hizo evidente? Ya cuando el cristianismo empezó a hacerse más grande, se dieron cuenta y dijeron, no, acá tenemos la de perder y vamos a tener que solucionar esto. Entonces, a partir de ahí vinieron las persecuciones con respecto en contra de los cristianos. El monoteísmo de los cristianos y el mensaje de la igualdad entre los hombres que quería transmitir el cristianismo fue considerado como una subversión e influencia a conflictos. Estas razones se consideran como traición
y los perseguidores creían que los cristianos debían morir. La primera persecución lo hizo el emperador Nerón en el año 64. Los apóstoles Pedro y Pablo fueron ejecutados en Roma. El emperador Nerón hizo crueles torturas a los que su conducta los había detestable, lo hacía detestable, y a los que conocía como cristianos. El cristiano estaba en Roma y se apresó a los que se declaraban cristianos. Es difícil un poco de asimilar todo esto. Cuando todo va bien, no hay problema, pero cuando nos damos cuenta de que estamos en peligro, o nuestro poder está en peligro, que ellos al menos consideraban que el poder que ellos tenían sobre el pueblo estaba en peligro, entonces ellos empezaron en la persecución a los cristianos, a los primeros cristianos, porque se vieron amenazados. Se vieron amenazados nada más que porque ellos se creyeron amenazados. Porque hasta donde yo sé, hasta donde mi conocimiento de cristiano, Jesús ni su padre quisieron ser rey de una ciudad o de un país. Entonces, ellos así creyeron de que estaban en peligro. Entonces empezaron con las persecuciones. Y como decía ahí que después de esto, dieron nombre a otros cristianos que también fueron presos. Se le acusaba a la gente se le acusaba a la gente, se divertía poniéndoles pieles de animales para que fueran mordidos por perros, otras veces se les amarraba a la cruz, y en la noche se les untaba con resina y los ardía como antorcha. Lo usaban también como antorcha. Lo ponían Nerón, según la historia, cuenta la historia que Nerón les usó a los cristianos como antorcha. En cada parte, en la calle le tenía como antorcha y le untaba con aceite, como dice ahí, eh, con resina, con aceite, y le prendían fuego. Entonces fue la persecución que ya tuvieron los cristianos desde el principio. Todo esto tiene una doctrina, y dice, la misma Biblia revela aquellas doctrinas que son esenciales y necesarias para la fe cristiana. Y según el escrito tenemos acá, dice, y son estas: la divinidad de Cristo, la salvación por gracia, la resurrección de Cristo, el evangelio, el monoteísmo, que son 5 de las doctrinas que tenía el cristianismo. La divinidad de Cristo, la salvación por gracia, la resurrección de Cristo, el evangelio y el monoteísmo. Y es más, dice, aún cuando existen algunas otras doctrinas esenciales secundarias, como por ejemplo la Trinidad, estas 5 son las que la Biblia declara ser esenciales. Una persona no regenerada, por ejemplo, el mormón, el testigo de Jehová, el ateo, el musulmán, negará una y más de estas doctrinas esenciales. No lo van a decir sí existe, porque no es doctrina de ellos. No es doctrina de ellos, entonces sí se estaría negando. Luego viene un poco el derecho y la justicia según San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que son dos profesores y obispos. Y dice Santo Tomás de Aquino:
renombrado profesor y obispo de Hipona, en África, fue uno de los genios más sublimes de la humanidad. Miles confesiones, elocuentes relatos del extravío de su juventud, de su prodigiosa conversión, constituye a la vez una amena biografía, un poeta conmovedor y un elevado trato de filosofía. Su tratado de naturaleza y gracia, él en sus soliloquios se nos revela un profundo, un profundo teólogo y místico sin par. Su obra maestra dice La ciudad de Dios. Él escribió esta obra, La ciudad de Dios. Y para Santo Tomás de Aquino era, su forma de confesión era escribir, según dice lo que tenemos escrito. Luego viene el segundo, que fue San Agustín. Y San Agustín era una persona, podríamos decir, atea, o, o no es que no creía en Dios, pero sí no le daba mucha importancia, a pesar de su madre, a pesar de que su madre era muy cristiana, que nació en Nápoles en el año 1225, discípulo de Alberto Magno, junto a quien estudió en París y Colonia. Se licenció en teología en París en el año 1256, regresando a Italia, donde se dedicó a la enseñanza. El Papa Urbano, el entonces, que era el nombre del Papa era Urbano IV, le adjudicó la reorganización en Roma de las enseñanzas de los dominicos, volviendo a París en el año 1269 para enseñar en su universidad. Consiguió ser admitido en el plantel de profesores de la Universidad de París, pese al rechazo solicitado hacia los profesores de las órdenes medicantes. Regresó a Nápoles en el año, pocos años después. Más tarde, mientras viajaba para asistir al concilio de Lyon, convocado por el Gregorio X, la aportación de Santo Tomás, dice, consiste en la ligación que establece entre la filosofía y la teología, o dicho de otra manera, la razón y la fe. Escribió numerosas obras, entre las que destacan los comentarios del pensamiento de Aristóteles, obras teológicas como Summa Teológica, Summa contra Gentiles o de Ente et Essenti, entre muchas otras. Para que veamos nomás cómo el cristianismo sufrió mucho. Y acá nos están historiando, que como dice, es historia de las instituciones, mucha materia la que estamos dando ahora. Y acá nos relata. Entonces, el primero era que era el origen de la doctrina del cristianismo. El segundo dice la disolución del imperio de Occidente y emergencia de los pueblos germanos. Cómo se organizaban en lo social, en lo político, en lo jurídico. Y el derecho germano, dice, también tuvo su disolución del imperio de Occidente. Un poco más dice, en el siglo segundo después de Cristo, el imperio romano había llegado a su apogeo tan poderoso y vasto como era posible imaginarse. Recordemos que el imperio romano, por eso se le llamó el imperio romano, porque era tan grande que un solo gobernador ya no podía. Entonces, a partir de ahí empezaron las delegaciones de autoridades que imponía el monarca en aquel entonces. En el año 400, el imperio había
y se había disminuido drásticamente. No se conocen las causas. El ejército romano debió contratar hombres para sus ejércitos, casi todos ellos llamados bárbaros, que significan extranjeros. Ya hablamos en otra oportunidad de que el imperio romano era tan grande que tuvieron que inclusive aumentar los impuestos para que ellos puedan pagarles a sus soldados, porque ellos también tenían un salario. Y el ejército romano debía contratar hombres para sus ejércitos, dice, y que eran eh, para nosotros hoy mal llamados los bárbaros, que los bárbaros nosotros, por eso digo, mal llamado y mal hablado bárbaro significa terribles. ¿Sí? Pero sin embargo, para aquel entonces el significado era de extranjeros. Había una elevada proporción de hombres extranjeros sin arraigo patriótico. Eso dice el bárbaro extranjero. No eran gente que tenían sus arraigos en su familia. Entonces ellos reclutaban y le pagaban su salario. Había una elevada proporción de hombres extranjeros sin arraigo patriótico en los ejércitos de Roma. Los esclavos, que representaban un alto porcentaje de la población, también eran bárbaros. Es decir, el imperio estaba barbarizado. O sea que todos eran, ¿cómo se dice? Gente que ellos contrataban y gente que ellos tomaban como prisioneros, que eran los esclavos. Entonces, el prisionero que caía prisionero, luego de la guerra, esos ya quedaban como esclavos y trabajaban para ellos, para el imperio. Dice, Teodosio fue el último emperador de todo el imperio y que antes de morir lo dividió en el imperio de Oriente y Occidente. Por eso habla una parte del imperio, disolución del imperio de Occidente. Y acá nos clarifica bien que, que dividió el imperio en Oriente y Occidente. En el 395 Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos y a Arcadio. Le asignó el de Oriente con capital Constantinopla. Además, la antigua religión sufrió severos cambios y análisis, ya que hubo una amplia difusión del cristianismo hasta el punto que Constantino lo declaró como religión oficial en el del imperio en el año 330. Acá tenemos clarito, porque en algún momento íbamos a llegar a esto, porque como también tuvo su persecución el cristianismo, también Constantino dijo, bueno, esto es válido y esto se queda. Por eso dice, la declaró como religión oficial del imperio, porque el cristianismo o los cristianos eran muchos y ellos no necesitaban traer personas de otros lados para que se conviertan al cristianismo. Desde su nacimiento ya era considerado cristiano. Y así surgieron y hubieron muchos. Además, la antigua religión sufrió severos cambios y análisis, ya que hubo una amplia difusión del cristianismo hasta que Constantino la declaró como religión oficial del imperio en el año 330. El imperio de Occidente día a día se vio más débil y consecuentemente más amenazada por los bárbaros, hasta que por último el jefe de los Heráculos, llamado Odoacro, en el año 476, pone fin al imperio, tomando todo el poder, terminando con este hecho la historia antigua de lo que era el imperio romano. ¿Y por qué cayó el imperio romano? A continuación vamos a leer también esa parte y vamos a saber el por qué. Dice, el mapa del Mediterráneo se fue transformando, quedando tres grandes civilizaciones. La romana, la romano-germánica en Occidente y la bizantina en Oriente, y la islámica en el norte de África y España.
¿Por qué la caída del Imperio Romano? Y acá tenemos nosotros las causas internas. Primero, ¿qué pasó en casa? Corrupción en los servicios públicos, la preponderancia de Roma sobre el resto del imperio, inflación y desempleo, crisis en el ejército. Todo esto repercutió en el imperio y tuvo que ceder. Y se dio también ante un bárbaro, como decía el anterior de Parra. Fue un bárbaro quien eliminó el imperio romano. Dice, hasta que por último el jefe de los Heráculos, llamado Odoacro, tuvo que decir, bueno, basta, ya esto ya no puede ser, ya no podemos estar en manos de ellos. Y se reveló. Corrupción en los servicios públicos, la preponderancia de Roma sobre el resto del imperio, la inflación, el desempleo, crisis en el ejército, cosa que es eh, no solamente en el Imperio Romano sucedió, hasta el día de hoy hay crisis en el ejército y esto acarrea muchas cosas, muchos problemas. Luego vienen las causas externas. Ya vimos qué pasaba en casa. Ahora vamos por las externas. Causas externas. Invasores o invasiones bárbaras de los visigodos, los ostrogodos, los francos, los lombardos y los hunos. O sea que tuvo muchas causas del por qué, tuvieron estos problemas, estos problemas, o sea que el imperio romano. Primero en forma interna fue la corrupción, la preponderancia, la inflación, la crisis, y la otra parte, la más complicada, las invasiones. Son, son seis eh, invasores turcos. Acá vamos a ver, dice, las causas internas ya vimos, causas externas también, ahora las consecuencias. La invasión bárbara, los visigodos, que eran de España, los ostrogodos de Italia, los francos, que eran de Galia, de Francia, los vándalos, que eran africanos, los anglosajones o bretones, que eran ingleses, y la vida se ruralizó. Entonces, dado el ataque de la civilización romana, dice, las luchas interrumpieron el comercio, lo que se redujo en un golpe a las ciudades de gran parte de Europa. Sin comercio, sus habitantes se empobrecieron y tuvieron que dejar sus hogares y cultivar sus propios productos. La pérdida de la escritura y el nacimiento de las lenguas actuales. Los germanos, que invadieron como no sabían leer ni escribir entre los mismos ex súbitos romanos, el nivel de conocimiento decayó considerablemente hasta el año 600.
El conocimiento, dice, además de eso, sustentaba principalmente en los sacerdotes cristianos, quienes eran los únicos europeos letrados, porque los que tenían conocimiento de lo que es tenían cultura. El latín, que era la lengua romana, se mezcló poco a poco con el lenguaje de los germanos. Eso generaba la formación de los idiomas del día de hoy. Aún así, el centro del conocimiento de aquella época eran los monasterios en los que los monjes copistas trabajaban. Luego vienen, como dice acá el título, un subtítulo, los pueblos germánicos. Los pueblos germánicos forman parte inmutable de la historia de Europa. Su importancia estriba en las denominadas migraciones, que a lo largo del siglo cuarto y quinto se dan de forma paralela en la mayor parte del entonces Imperio Romano de Occidente, provocando su caída con la deposición del último emperador, que era Rómulo Augustulo. En el año 476, se dice, de esta era, las cifras que manejaban los historiadores serían de un bárbaro por cada 30 romanos, unos 500 bárbaros frente a 2 millones romanos. Posteriormente, las fusiones entre el mundo romano y germano darían lugar a la formación de las características básicas de la Edad Media. Los pueblos germanos dejaron diversas fuentes directas que nos proporcionan informaciones básicas. Sagas y leyendas, leyes escritas tras el contacto con Roma, fuentes históricas romanas, ma, eh, manusmáticas, necrópolis y poblados. Esto también tenían estos germanos, tenían sus características. Dice, los germanos eran pueblos nómadas y guerreros. Eran un pueblo que estaba en constantes migraciones. Luego del asentamiento cortos en territorio del norte de Europa, que por regla general eran pocos aptos para la agricultura, que era, entre otras cosas, la actividad principal que desarrollaban los germanos. Según la mirada de Tácito, los germanos eran un pueblo que vivía dividido y apartado. Además de ser pueblos guerreros, eran borrachos, pendencieros y ociosos. Por eso eran nómadas, porque el trabajo no formaba parte de su historia, de su historial. Es como los indígenas que van en una parte, comen todo lo que hay, terminó eso y van a buscar otro lado. Por eso eran nómadas. Eso dice. Eran pueblos nómadas y guerreros. Ellos lo único que hacían es irse y pelear. Ir de comer lo que hay, comer todo lo que hay y pelear. Por eso dice que eran pueblos guerreros. Eran borrachos, pendencieros y ociosos. Estos germanos también tenían su estructura social. Dice, su estructura social era muy básica, nobles, libres y esclavos. El núcleo era el sitpe, la familia amplia, que era una parentela en torno al padre, con autoridad sobre toda la familia. O sea que el mundo era para ellos en aquel entonces. Las mujeres no podían llevar armas ni llevar la producción agrícola. La responsabilidad colectiva, si alguien tocaba a un miembro de la familia, esta tendrá derecho a venganza o faida. Faida que era en aquel entonces en su idioma, que era la venganza. Para evitar unas continuas venganzas se establece el Duergen,
una multa a pagar por cada delito de sangre. Como vemos, ya a partir de ahí ya empezaron, también ya ellos empezaron a hacer un poco, a tener leyes. A partir de los 14 años se le consideraba a los hombres como mayores de edad y por lo tanto como guerreros. Más amplio era la tribu. El jefe de la tribu es el jefe de la guerra, que tras una derrota era destituido. El rey o jefe de la tribu era elegido por una asamblea de guerreros, que además administraba la justicia, pactaban la paz y declaraban la guerra. Él tenía el poder. Era como, era su imperio en ese lugar. Varias tribus y se formaban el pueblo con un rey. En ocasiones varios pueblos se unían en confederación para una función determinada. La mayoría, la categoría más importante del mundo germánico era la de los hombres libres, aunque también existían los semis libres. La diferencia entre los hombres libres y los esclavos no eran muy grande, ya que un esclavo que fuese un buen guerrero podría pasar a ser hombre libre. Todo tenía su precio, todo tenía su precio, nada era gratis. Le costaba su vida para ser libre. Los germanos se vivían por y para la guerra. Era su forma de vida, teniendo una gran fama como soldados de infantería, llegándose a enterrar con sus propias armas. Se daban dos tipos de relación: la fidelidad del guerrero al jefe, paternidad adoptiva, era acogiendo niños y educándolos para la guerra. Y acá entramos ya a una parte de la organización judicial. Cada pueblo dice, tenía sus leyes orales, conocidas por los sabedores de las leyes, que en los juicios les recitaban de memoria. Se vieron en la obligación de pasarlas a escrito en un proceso muy lento que no empezó hasta el siglo V, en que serán transcritos al latín, muy influenciados por el derecho romano. Pero no del todo Roma perdió, no perdió del todo, porque recordemos que el latín era un idioma oficial también de Roma. Vimos la primera y la segunda parte, que luego viene la tercera, que es la civilización bizantina, el imperio bizantino. Aquí vamos a ir dando unas lecturitas. Luego viene la conquista de Justiniano. Justiniano hizo reunir todas las constituciones desde Adriano hasta sus días, así como sus numerosas variaciones. Clasificó todo por materias bajo diferentes títulos y formó de ellos una obra que apareció en el año 529, conocida con el nombre de Codex Justinianus o Código de Justiniano. El código fue confirmado por una constitución del emperador, un pensamiento tan útil acertado como era el de reunir todas las leyes. Por eso que se dice que hay una compilación de Justiniano. Él juntó todo lo que pudo y de eso hasta hoy día todavía se sigue usando. Uno de los títulos dice Corpus Juris Civilis, que viene a ser el cuerpo del derecho civil. El cuerpo del derecho civil, que es Corpus Juris Civilis, que son, dice, Codex, leyes imperiales. Digesto o pandectas son las jurisprudencias. Instituta, estudio de derecho. Novellae, leyes dictadas por Justiniano. Y eh, así tenemos lo que
lo que escribió Justiniano, el imperio de Carlos Magno, el feudo como territorio. El feudo, dice, es ante todo de carácter agrícola. Debido al derrumbe de las ciudades, esta organización se convirtió en la más importante. El feudo estaba dividida en tierras dominicatas, los mansos, la comunia y la comunia. Dice, tierras dominicatas de uso exclusivo del señor y trabajadas por los siervos villanos. Los mansos, parcelas trabajadas por los villanos, debían entregar una parte de la cosecha a los señores. Las comunias, tierra de uso comunitario, las que el vasallo debe pagar si desea ingresar. Todo esto tenemos nosotros en las leyes. De una u otra forma, de, de diferentes eh, formas de expresar tenemos, pero aún persiste y permanece eh, muchas partes y muchas obras del imperio de aquel entonces. Tenían organizaciones judiciales, organización política, tenían todo. Dice, en la organización política, dice, el rey tenía la capacidad de juzgar delitos mayores, jefe de guerra, recaudador de tributos, además de la asamblea de guerreros, donde elegía al jefe, determinar la guerra o la paz, juzgar delitos menores, y era bastante democrático. Y de ahí surgieron también las organizaciones judiciales. Como vimos que en el siglo V ya se hizo, luego como ya leímos el Imperio Bizantino, las principales obras de Justiniano, el Imperio de Carlos Magno. Y así tenemos en esta parte, con esta termina nuestra clase de lo que es la historia de las instituciones. Entonces, esperando a que esto sea de beneficioso para ustedes, que puedan aprovecharlo al máximo, como les dije en más de una oportunidad, aún sabiendo y aprovechando de que esto es virtual, que estamos dentro de nuestra casa haciendo. Entonces, yo quiero, ruego que esto sea aprovechado al máximo. Que tengan ustedes muy buenas noches ya y que nos estaríamos viendo la próxima semana, si así el Señor lo permite. Buenas noches.